iniciar la predicación de esta tarde. En el culto pasado terminamos lo que es el versículo 3 de Eclesiastés y hoy vamos a iniciar con el siguiente versículo. Necesito actualizar aquí la cita bíblica. Es Eclesiastés 3:4. Les pido que vayan abriendo sus Biblias, por favor, en esta cita. Y vamos a anotar solamente la parte conducente. Aleluya. Eclesiastés capítulo 3, versículo 4. Acompáñenme, hermanos, con su vista. Yo voy a leer en voz alta todo el versículo, aunque vamos a centrar nuestra atención en la primera parte, en el primer tiempo. Dice así, en el nombre del Señor Jesús: tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar. Amén. Tomen su asiento, mis hermanos. Estamos viendo esta serie de tiempos. Creo que la iniciamos por allá en el mes de febrero, si mal no recuerdo. Y repito una vez más, hermanos, estos son tiempos de la vida que Dios los diseñó y Él quiere que cada uno de ellos nosotros los vivamos de acuerdo a su voluntad, que nosotros tratemos de vivirlos buscando los propósitos de Dios con ellos. Indudablemente todos van a presentarse en nuestras vidas en su debida oportunidad, de acuerdo al programa de Dios. Hoy estamos teniendo el último culto del mes de junio. Ya nunca jamás volverá este día del año 2020 y pues es un grande privilegio que tenemos nosotros que valorarlo, el que el Señor nos conceda estar todavía en este cuerpo, estar todavía con la oportunidad de rectificar nuestras vidas, de buscar a Dios, de buscar en nuestras vidas esa santidad que solamente Dios puede dar, y así seguir, hermanos, edificándonos y preparándonos para ese día crucial que vendrá, que es el día de la partida. Gloria a Dios. Y que pues debemos nosotros esperarlo con fe cuando Dios así lo determine. Tiempo de llorar es el tiempo que vamos a estar viendo en esta serie de predicaciones. No sabemos cuántas ocupemos, pero vamos a tratar de estar viendo las citas bíblicas que nos ayuden a entender mejor este tiempo. La palabra llorar literalmente quiere decir derramar lágrimas por los ojos. Ese es el significado sencillo de la palabra llorar. Y regularmente todos los seres humanos lloramos más de alguna ocasión, tarde que temprano. Las causas que originan
el lloro, el llanto, son diferentes. Cada una de ellas proviene de circunstancias diversas y algunas de ellas son del agrado de Dios, otras de ellas son reprobadas por Dios. Por lo tanto, este tiempo contempla el plano literal y el plano espiritual. Los dos forman parte de la vida del cristiano. Y vamos a ver nosotros, hermanos, que va a ser una de las características de la vida del creyente el llorar. Pero no debe ser un llanto en el aspecto negativo, sino un llanto bienaventurado. Pero vamos iniciando con las citas bíblicas que nos remiten a este tiempo. Por lo pronto vamos a Génesis capítulo 37. Génesis capítulo 37. Y estamos eligiendo esta cita bíblica de arranque no porque sea la primera en la palabra de Dios en donde se encuentra mencionada. El propósito, mis hermanos, es ver circunstancias que nos ayuden a nosotros en nuestra vida espiritual, tomando de la experiencia que vamos a estar viendo respectivamente el mensaje que hay para nosotros, gloria a Dios, y que pues puede ser literal o puede ser espiritual. Génesis capítulo 37, gloria a Dios. Versículo 35 solamente. Dice así: y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Amén. Este versículo se está refiriendo a dos personas del pueblo de Dios. Se está refiriendo en primer lugar a Jacob. A Jacob también el Señor le puso por nombre Israel. De modo que en las Escrituras vamos a encontrar en ocasiones que la referencia a este varón va a ser con su nombre original, Jacob, o también puede ser con el nombre que Dios le puso posteriormente y que es Israel. Y también está refiriéndose aquí a uno de sus hijos menores, que fue José, a quien sus hermanos vendieron a unos comerciantes madianitas, quienes lo llevaron a Egipto y allá lo vendieron al capitán de la guardia de Faraón llamado Potifar. Y la referencia que tenemos en esta escena es que en un momento dado de su vida, Dios le mostró a Jacob una serie de sueños, le demostró a José una serie de sueños que él se los contó a sus hermanos y a su padre. Y esos sueños hacían alusión de que, de acuerdo a la interpretación que ellos le dieron y que fue la correcta, José iba a señorear
sobre sus hermanos y de alguna manera también sobre su padre Jacob. Jacob, actuando de una manera mesurada, precavida, sensata, consideró ese sueño y no lo tuvo como un sueño casual, sino que albergó en él que Dios estaba inmiscuido ahí. Pero sus hermanos no tuvieron esa misma reacción. Sus hermanos lo tomaron completamente en un ámbito carnal y se sintieron ofendidos, se sintieron ellos de alguna manera como que José se burlaba de ellos también. Y esto hizo que se empezara a levantar un rencor, una envidia, una especie de venganza en contra de José, y solamente esperaron la oportunidad para llevarla a cabo. Esta oportunidad se les presentó sin que ellos la buscaran. Su padre los había mandado a todos, excepto a José, los había mandado a todos a apacentar el hato de ovejas que tenía. Debieron haber sido muchas. Y después de algún tiempo que los hubo enviado, pasaron días, envió a su hijo José y le dijo: tus hermanos están pastoreando las ovejas en fulana parte. Ve y hazme saber en qué condición se encuentran, las ovejas, y regresa para que me haga saber el estado de ellos y de las ovejas del rebaño. Cuando José llega, antes de que llegara a ellos lo reconocen y dijeron: ahí viene el soñador. Dice: matémosle y acabemos con sus sueños. Matémosle y a ver qué va a pasar con esos sueños que tuvo. Y acordaron darle muerte, pero el mayor de ellos, Rubén, interviene de alguna manera para que no lo maten y les dice: no echemos sangre inocente sobre nosotros, mejor vamos echándolo en esta cisterna que está en el desierto, y así nosotros no vamos a ser responsables de su muerte. Y pues conscientes, les parece buena la idea, lo toman antes de echarlo a la cisterna, una cisterna que no era muy común en el desierto, pero ahí estaba. Pero antes de echarlo ahí le quitan la capa. Antes, en aquel tiempo, era una costumbre del atavío de los hombres traer una capa, y todo el mundo la traía. Cuando el Señor Jesucristo aconseja a sus discípulos sobre la conducta que deben adoptar, en una de sus enseñanzas les dijo: y al que quiera quitarte la túnica y ponerte a pleito, déjale también la capa. Cuando el Señor iba entrando a la ciudad de Jericó, que nos relata Marcos capítulo 10, dice que le salió al encuentro un ciego llamado Bartimeo, hijo de Timeo. Y este hombre, cuando después de ver los frutos que cosecharon sus súplicas, sus ruegos, sus gritos al Señor,
le dijeron: ten ánimo, te está llamando. Y dice que él al instante tiró la capa y se fue con el Señor para exponerle su necesidad. Entonces, con esto, entre otras citas bíblicas que yo pudiera decirles, mis hermanos, damos por sentado de que la capa era parte inherente del atavío del vestido en el oriente, concretamente allá con los israelitas. Le quitan la capa y dicen: esta capa, dice, vamos a mancharla de sangre y se la vamos a llevar a nuestro padre Jacob y le vamos a decir pues que alguna mala bestia lo destrozó, se lo comió, lo devoró, y que solamente encontramos esta capa toda manchada de sangre, pero a él no lo encontramos. Y matan un cabrito, lo degüellan, y con la sangre del cabrito ensangrentan la capa así, y José allá en el fondo de la cisterna. Cuando de pronto ven que viene una caravana de ismaelitas, unos comerciantes ambulantes de aquel entonces, también llamados marianitas, y toman otra idea. Dice: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano, en que lo dejemos morir ahí? Dice: mejor vendámoslo a estos comerciantes, dice, y así pues sacamos una ganancia y a la vez nos deshacemos de él sin matarlo. Y así lo hacen. Sacan a José de la cisterna. Al llegar los marianitas le dicen: se los vendemos, les cuesta tanto. No nos dice la palabra de Dios implícitamente todo esto que estoy hablando, pero está ahí. Toda esta escena está ahí. No nos dice tampoco si hubo un regateo de aquellos comerciantes. No, pues es mucho lo que piden, ¿no? Le vamos a dar tanto. No nos dice tampoco. La cuestión es que finalmente les dieron cierta cantidad de dinero, y ahí nos dice el versículo 28 que fueron 20 piezas de plata. Debe haber sido una cantidad bastante valiosa, y así sucedió. José va para Egipto cautivo de aquellos comerciantes, y en su momento regresan sus hermanos a su padre Jacob, llevan la capa ensangrentada y se la muestran y le dicen: reconócela si es la capa de tu hijo. Como él mismo la había hecho especialmente para su hijo José, dijo: pues esta capa es de José. Sí. Una mala bestia lo devoró, y empieza a hacer luto por muchos días. No nos dice exactamente cuántos días fueron, pero muchos días estuvo allí con cilicio, afligido, llorando. Se levantan sus hijos, sus hijas, para consolarlo y decirle: pues ni modo, pues ya se murió, ya se fue, tú no te puedes pasar toda la vida ahí afligido, levántate, come, bebe. Él dice, el versículo que leímos, que no quiso recibir consuelo. Déjenme con mi dolor, voy a descender con dolor enlutado a mi hijo hasta que muera. Y lo lloró su padre. Un llanto, mis hermanos,
cuya causa es el dolor de haber perdido un hijo. Cuando menos de pensar y dar por seguro que su hijo José estaba muerto. Para él esto era ya un hecho. Él no podía concebir en su mente ni en su corazón que sus hijos le estuvieran echando una mentira de tal magnitud. No cabía en su mente y por lo tanto nunca, ni siquiera lo llegó a pensar, sino que se resignó a darle luto a su hijo hasta su misma muerte. Ahora, esta expresión final del versículo 35, y lo lloró su padre, está abarcando, mis hermanos, un tipo de llanto literal, indudablemente audible, pero también está denotando aquí un llanto que no necesariamente tenía que ser evidenciado con derramamiento de lágrimas, sino que se refiere aquí a un llanto interno, silencioso, de dolor del corazón, de aflicción. Así estaba Jacobo resignado a pasar el resto de sus días. Pasa el tiempo, pero después Dios, que es el que se encarga de velar en aquellos que confían en Él, empieza a propiciar las circunstancias, los acontecimientos, para que ese llanto y ese dolor se desvanezcan. Y de alguna manera, mis hermanos, vamos allá al capítulo 46. De alguna manera Dios obra en todas sus criaturas, principalmente en el ser humano, que es el que percibe y resiente y sufre con más fuerza, hablando de una manera concreta de este hecho de la pérdida de un hijo, de una hija. Dios va propiciando las circunstancias a través del tiempo para que ese dolor, para que ese llanto que en un momento dado se tenía así concebido como José, que iba a durar toda la vida, vaya desvaneciéndose, vaya desapareciendo. Porque ciertamente en el momento de esa aflicción tan grande, así parece ser la situación. Algunos nos durará más, a otros durará menos, pero de alguna manera en todos Dios va propiciando las circunstancias para que todo vuelva otra vez a la calma. Si quizás no vuelve a ser 100% del todo normal otra vez la vida, la situación, pero sí llega a un estado de sosiego en donde otra vez uno toma las cosas con toda la realidad que Dios quiere que las tomemos y que las consideremos. Les dije Génesis capítulo 46, versículo 28 en adelante. Y envió Jacob a Judá delante de sí a José, para que le viniese a ver en Gosén, y llegaron a la tierra de Gosén. Y José unció su carro y vino a recibir a Israel, su padre, en Gosén. Y se manifestó a él, y se echó sobre su cuello,
y lloró sobre su cuello largamente. Entonces Israel dijo a José: muera yo ahora, ya que he visto tu rostro y sé que aún vives. Amén, hermanos, hasta ahí. Miren, qué escena tan más contrastada con aquella que vimos 10 capítulos atrás, o sea, en el capítulo 37. Jacob, que aquí, como yo ya les había anticipado, es nombrado Israel, fue vendido en Egipto y Dios allí estuvo con él y le prosperó y lo hizo segundo señor de la tierra de Egipto, con autoridad superior, exceptuando a la del mismo faraón. Y llegó el momento en que, después de situaciones que Dios mismo propició allí en la tierra de Egipto, nuevamente, después de algunos años, José se comunica, platica, ve a sus hermanos, aquellos que lo quisieron matar y que finalmente lo vendieron, y les dice: yo soy el Señor de aquí de la tierra, dice. Vayan, regresen con mi padre, lleven las bestias que traen, llévenlas bien cargadas de alimentos y traigan a mi padre a vivir aquí, porque todavía faltan algunos años de hambre. Tráiganselo con toda la familia y aquí yo los voy a mantener. Cuando sucede esto, Gosén es la primera ciudad, la primera región que está en la entrada de Egipto, viniendo de Israel, y es una tierra muy fértil. Es una tierra que se apropia para la ganadería por sus vastos pastos verdes, y ahí se estaciona Jacob con su gente que lo traía, y manda a alguno de sus hijos y le dice: vayan con José y díganle que venga aquí para encontrarnos aquí. Cuando José se entera de eso, la emoción lo embarga, manda a preparar su carro, dice, y sale a encontrarse con su padre. Y cuando llega, dice que se echó sobre su cuello y lloró. Se echó sobre su cuello y lloró largamente. No sabemos si fueron minutos o si fue más de alguna hora. Allí estuvo llorando José sobre el cuello de su padre Jacob. Y obviamente, aunque aquí no lo menciona, pienso que Jacob también estuvo llorando con su hijo ahí, abrazados los dos. Y ya que pasó ese momento tan emotivo, José expresa las palabras que leímos finalmente en el versículo 30. Muera yo ahora, ya que he visto tu rostro y sé que aún vives. Esta expresión no debe tomarse en el sentido literal así, sino que lo que Jacob está diciendo, dice: ahora sí, cuando me llegue la muerte, dice, que sea cuando sea, ya no estoy afligido, ahora estoy feliz, estoy contento, porque te he visto después de pensar que estabas muerto. En otras palabras, de aquí al momento de la muerte, yo no me voy a preocupar por nada. Ahora, el contraste de los dos llantos. Aquel llanto de Génesis 37 fue un llanto de dolor, de aflicción.
Un llanto literal y un llanto también emocional. Pero aquí es un llanto de alegría, un llanto de felicidad. Y yo les expresé en el inicio que el llanto puede provenir de diversas causas. Y estas son algunas de ellas. El llanto por el sufrimiento terrenal, como lo es el perder un hijo, una hija o algún familiar, aunque no fue ese caso, pero Jacob daba por hecho de que así había sido. Y ahora el llanto de alegría, de celebración, de júbilo, al cerciorarse de que aquel que se creía que estaba muerto, está vivo. Un llanto, obviamente, mis hermanos, muy diferente. Todos hemos pasado por ambos, creo. Y pues cada uno de ellos nos dejan enseñanzas en la vida que tenemos nosotros que tomarlas para cuando vuelvan otra vez a presentarse estas circunstancias. Vamos a Primera de Samuel, capítulo 1. Primera de Samuel capítulo 1, vamos a leer del versículo 1 en adelante. Dice así: hubo un varón de Ramataim de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Suf, efrateo. Tenía él 2 mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Elí, Ofni y Finis, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. Este pasaje bíblico, mis hermanos, nos relatan acontecimientos que sucedieron miles de años atrás y que pues tiene diferentes matices, en el que nosotros vamos a centrar nuestra atención es en el tema que estamos viendo en el tiempo de llorar. Pero no obstante eso, vamos a considerar algunas otras matices que vemos en este relato bíblico, por circunstancias que nosotros no podemos tal vez comprender a plenitud debido a la época, al tiempo en que estamos viviendo.
en donde el tener más de una esposa por parte del varón ya está completamente prohibido por Dios, tajantemente. El violar esa disposición de Dios equivale prácticamente a ir a la misma condenación eterna, entre otras series de consecuencias terrenales que se dejan venir. Pero en el tiempo antiguo nosotros vemos que de alguna manera Dios toleraba esta situación en la humanidad. Toleraba esta condición de vida aún en sus hijos, empezando por Abraham, el padre de la fe. Después, pues tenemos a quien ya hicimos alusión en Génesis, a Jacob, quien inició con aquellas dos hermanas, Lea y Raquel. Y así pudiéramos nosotros ver una serie de citas bíblicas en donde vemos, mis hermanos, tenemos al rey David, al rey Salomón y a la mayoría de los reyes de Israel y a muchos otros hombres de Dios que tenían dos o más mujeres. Y aquí estamos viendo a este varón de Dios, que aunque la escritura no lo dice así, pero por su conducta, por su manera de vivir, que denota un temor de Dios reverente, nosotros podemos dar por sentado de que Elcana era un varón de Dios. Aquí hay circunstancias que nos afirman esto de una manera contundente. Obviamente que estas dos mujeres que tenía este varón, Ana y Penina, no la llevaban bien. No se codeaban entre sí. Estamos viendo cómo ella se burlaba horrendamente, humillantemente de Ana, porque Dios no le había concedido tener hijos. No expresa de una manera abierta qué clase de insultos, qué clase de ofensas le profería aquella mujer que sí tenía hijos a Ana, que no los tenía. Solamente nos dice aquí el escritor bíblico, la irritaba, la hacía enojar. Pero con esta razón que nos da de el por qué la irritaba, del por qué la hacía enojar, que nos lo dice ahí en la parte final del versículo 6, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Es un anhelo muy natural, muy normal y muy lícito, que no nada más la mujer, mis hermanos, sino también el hombre deseen conocer su descendencia, deseen tener hijos, deseen ver seres en los cuales corra también su sangre. Al menos yo tengo esa preciosa experiencia. En su momento tuve ese hermoso anhelo que Dios me lo hizo realidad. Y pues se siente muy bonito. Y lamentablemente, pues ahora no nos queda otra más que aconsejar a los que están en ese tiempo. Al menos yo lo digo por mí, que no los valoré y por lo tanto no les di el debido cariño, la debida atención, la debida comprensión que pude haberles dado. Y pues argumentos, hermanos, se pueden aducir
somos especialistas los seres humanos en anteponer excusas, justificaciones, ¿no? Que el trabajo, que la limitación material, económica, etcétera, etcétera, pero no son válidas. Lo reconozco. Bueno, aquí el asunto es que Ana, indudablemente que anhelaba tener descendencia, pero no la tenía. No sabemos cuántos años tenían de matrimonio ella y su esposo Elcana, pero en ella estaba ese ardiente deseo que no se había apagado a través de los años. Y cuando aquella mujer la insultaba, la vejaba, pues claro que ella era un ser humano y se sentía muy mal. Más todavía de lo que por sí ya se debió haber sentido por no tener hijos. No sirves como mujer. Deberías mejor desaparecer de nuestra vida y dejarnos vivir a gusto a mí y a Elcana. De todas maneras, no eres lo suficientemente mujer como para darle hijos. Yo sí, yo ya le tengo dados tantos. Y expresiones como estas nosotros podemos darlas por ciertas, que son bastante humillantes, bastante hirientes. Y lógico que Ana pues lloraba y se entristecía. Ante esta situación, mis hermanos, aquí resalta la circunstancia de que Elcana, como yo ya les anticipé, era un varón de Dios. Porque a pesar de que él sabía de estas diferencias, de estos roces, de esta enemistad que había en su familia, él no descuidó el servicio a Dios. Dice que cada año subía a Silo. No nos expresa si era el día de la expiación, si era el día de la Pascua, si era otra celebridad, pero subía a ofrecer sacrificios, holocaustos a Dios, y se prevenía con los animalitos suficientes para toda su familia. Pero dice, para Ana se reservaba una parte muy especial. No nos dice exactamente qué clase de parte, pero era algo que se diferenciaba a todas luces del resto de las porciones del holocausto que él llevaba. Pero ni aún así Ana podía sentirse consolada. No había nada ni nadie que pudiera consolarla. Ni siquiera aquella actitud amorosa de su esposo. ¿Por qué lloras? Estas son expresiones que si nosotros les damos vivencia en una escena, vemos nosotros a su marido llegar y abrazar a su esposa y decirle, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? Si sabes que yo te quiero mucho y te lo demuestro, yo puedo, en mí puedes tener y sentir a alguien mucho mejor que si tuvieras 10 hijos, pero ni esto siquiera tampoco le consolaba a Ana. Ella quería tener esa preciosa experiencia, mis hermanos, hasta que pues tomó la decisión. Si no fue la más importante de su vida, fue una de las más importantes y de las más cruciales que le dieron un giro radical a su vida. Dice, presentarle
esa necesidad y entregarle esa aflicción y ese sufrimiento y ese llanto a Dios. Cuando nos dice el último versículo del contexto, que es el versículo 10, y ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Así quiere Dios que con ese reconocimiento en nuestras vidas vengamos a Él con toda nuestra podredumbre, con toda nuestra escoria, con toda nuestra miseria, con toda nuestra amargura. Que vengamos ante Él y se lo entreguemos, se lo expongamos. Llorar abundantemente es una expresión que nos está diciendo que no fue un llantito que duró 1 o 2 minutos. Ahí estuvo horas llorando Ana, y no estoy exagerando con esta expresión. Ahí estuvo, no nos dice de alguna manera extensa toda la oración, pero sí nos dice lo principal, que fue lo que le dijo al Señor, aquel punto medular de su necesidad: tener un hijo. En el versículo 11 nos dice: e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Iba a ser un nazareo, iba a ser un varón consagrado a Dios desde su mismo nacimiento. Miren, ahí está la súplica derramada ante Dios, pero es una súplica, no es ningún reclamo. Si te dignares, como diciéndole, yo no soy digna, Señor, de que me mires, de que me concedas esto, pero si tú en tu grande misericordia lo haces, Señor, y me concedes tener un hijo varón, todavía le pide varón. A ver, que cuando alguien quiere tener familia, pues lo que venga, decíamos, ya con que salga bien y todo, no le hace. Pero ella le dijo un hijo varón todavía. Dijo, yo lo voy a consagrar para ti. Si nosotros seguimos leyendo, mis hermanos, vamos a encontrar que Dios se lo concedió y le cumplió a Dios. Vino a ser precisamente aquel varón de Dios, dicho con toda la extensión de la palabra, el profeta Samuel. ¿Sí? Pero fue un tiempo que Ana experimentó en su vida, un tiempo de llorar. Y también aquí, este lloro de Ana contempla las dos áreas. Fue un lloro literal, pero también, como Jacob, fue un lloro interno de aflicción, de dolor. Aquí la palabra lloro es muy significativa, tanto en el griego como en el hebreo. Es una palabra que se refiere al llanto cuando fallece un hijo, cuando fallece un familiar cercano. Ese tipo de llanto desgarrador, de dolor incomparable, a ese tipo de llanto se refiere el hebreo y el griego. O sea, un llanto que está ahí y que de ninguna manera se puede fingir. Un llanto realmente de aflicción, de dolor, y que inevitablemente se exterioriza en un llanto literal también. Ana finalmente encontró descanso. Quiero leer nada más el versículo 18 como punto final de esta predicación. Continuaremos, si el Señor lo concede, en la próxima con el mismo tema. Y dice:
1:18. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Después de que aquel sumo sacerdote Elí la tuvo por borracha, porque Ana estaba orando, pero no hablaba audiblemente, movía sus labios solamente, le estaba derramando al Señor. Al Señor no necesariamente necesita escuchar palabras para entender y saber lo que le decimos, ya que Él conoce aún nuestros más secretos pensamientos. Así estaba Ana, y aquel sumo sacerdote le dijo: oye, antes de venir aquí a la casa de Dios y ponerte a orar, deja que primero se te pase la cruda. Y entonces sí, ya ven aquí. Y ya le dijo: no, Señor, yo no estoy borracha, mucho menos cruda. Yo soy una mujer atribulada de espíritu. Yo quiero tener un hijo y no he podido. Y esta necesidad se la he expuesto a Dios. Le he pedido a Dios que me conceda. Claro que no vamos a encontrar esto aquí de una manera expresa, pero ahí está implícito también. El sacerdote Elí como que de alguna manera se avergüenza. Dijo: ay, 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 ¿qué estoy haciendo? La estoy prejuzgando equivocadamente. Sabía que Dios no se había agradado de esa sospecha que él había tenido infundada. Y lo que acata decirle: ve, y que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido. Estas palabras yo puedo decirles, mis hermanos, Ana las tuvo como una confirmación que Dios le iba a dar a aquel hijo. Por eso es que leímos en el versículo 18: se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste, no más lágrimas, no más aflicción. Si quizás su rival siguió ofendiéndola, ya ni le hacía eso. ¿Ya? Terminó el tiempo de aflicción y de llanto para Ana. Vamos a cerrar nuestras Biblias. Terminamos la predicación de esta tarde. Y ese momento final de las lágrimas, mis hermanos, pues viene siendo también, cuando se trata de aflicción terrenal, viene siendo un momento de paz, de descanso, de alivio, de sosiego, pero que antes de eso Dios de alguna manera nos estuvo enseñando cosas importantes. Una de ellas es que aprendamos a confiar más en Él, y como consecuencia que aprendamos a llevar una vida de más obediencia. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que también a nosotros en este tiempo nos fortalezca, nos ayude. Bendito Jesús.